Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y hoy queremos iniciar nuestro programa de Educación al Día compartiendo con ustedes la declaración de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, paro nacional el 21 de octubre por la vida, la democracia y negociación del pliego de emergencia. El Comité Nacional de Paro ha convocado un paro nacional para el próximo 21 de octubre. La Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT número 66, reunida el 1 de octubre, aprobó por unanimidad participar de manera decidida en la preparación y realización de esta actividad para exigir al gobierno de Iván Duque el cese de las acciones violentas, el aumento del autoritarismo, las masacres y asesinatos de líderes sociales, el incremento de las actuaciones y tendencias fascistas que ponen en peligro la vida de hombres y mujeres de Colombia, deteriora la vigencia de la democracia, restringe la protesta social y niega la negociación de los puntos planteados en los pliegos de 104 puntos y el pliego de emergencia de los 6 puntos presentados desde hace meses al gobierno nacional y que de manera despectiva y grosera ha negado cualquier discusión y mucho menos solución a tan graves problemas planteados en medio de la grave crisis económica, social y sanitaria que agobia al país antes, durante y después de la pandemia del COVID-19. La política aplicada por el presidente Duque para enfrentar la emergencia ha sido una de las más desastrosas del continente. Ni la vida ni la economía han sido puestos como prioridad. Todo lo contrario, en materia de salud, los resultados son lamentables. Somos el país que ocupa el 5º lugar en el mundo de número de fallecidos por millón de habitantes, el que menos dinero ha invertido para colocar la infraestructura y el personal de la salud acorde con las necesidades de la emergencia. Del mismo modo, la destrucción, desprotección y ruina de las empresas nacionales del campo y la ciudad, con la pérdida de millones de puestos de trabajo, han sido lo predominante. La ruina y la miseria que se agranda sin cesar cubrirá a millones de colombianos abandonados a su suerte. La arremetida contra los derechos de los trabajadores ha sido brutal. Varios decretos de la emergencia han sido expedidos de manera arbitraria y autoritaria para imponer reformas laboral y pensional, como es el caso del decreto 1174. Lo que estamos viviendo son tiempos de grandes dificultades para la mayoría de colombianos, pero el balance para el sector financiero y los bancos, los grandes importadores y las grandes multinacionales es que el gobierno ha puesto toda su energía en actuar y legislar para su beneficio. Han sido los mayores ganadores, así se desprende de los balances, informes y estadísticas publicados. Continúa por parte del gobierno nacional la política de incumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP. Exigimos su implementación tal como fueron suscritos. De igual manera, instamos al gobierno y al ELN a hacer los esfuerzos para reiniciar los diálogos que conduzcan a lograr una paz completa que aclimate la lucha política civilizada tan anhelada por los colombianos. Hacemos un llamado a toda la población para que junto a las organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, agropecuarias, campesinas, indígenas, mujeres y más de 40 parlamentarios de la bancada alternativa y demás sectores y organizaciones, adelantemos todas las acciones de difusión, preparación y organización del paro nacional del 21 de octubre, con la realización de movilizaciones pacíficas y democráticas en todo el territorio nacional. Respaldar las acciones de movilización que varios sectores desarrollarán previo al 21 de octubre, entre ellas la Minga Indígena del Suroccidente, para exigirle al gobierno solución urgente a los problemas planteados y haga eco del clamor de la mayoría de colombianos.
Saldremos a las calles guardando todas las medidas de bioseguridad. El descontento generalizado nos obliga a ello. Exigimos del gobierno soluciones inmediatas, respeto y garantías para el desarrollo de la protesta social como un derecho constitucional, tal lo ordena el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esto lo firma la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. A esta hora en Educación al Día nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Muy buenas noches, ejecutivo. Bienvenido y adelante con su informe. Quiero hacer una invitación a todos los educadores a participar activamente del paro de 48 horas programado por FECODE y por el Comité Nacional de Paro para los días 20 y 21, el paro convocado por FECODE, y el 21 por las centrales obreras reunidas en el Comité Nacional de Paro. FECODE, en una junta nacional realizada en pasados días, aprobó por unanimidad realizar este paro de 48 horas por las situaciones difíciles que se vienen presentando en medio del trabajo con modalidad virtual, trabajo desde casa, sin los recursos, con sobrecarga de trabajo, con acoso laboral y desconocimiento de los derechos a los maestros. De igual manera, vamos al paro de 48 horas el día 20 y 21 de octubre en defensa de la vida, la democracia, la salud, la paz, la justicia social, el Estado social de derecho y exigiendo además el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado entre FECODE y gobierno, que no lo han querido cumplir. Rechazamos además la represión a la protesta social que se ha venido dando en el país, respaldando el pliego nacional de emergencia presentado por las centrales obreras y mal respondido por el gobierno, negando toda opción de posibilidad de diálogo y de acercamiento entre gobierno y las centrales obreras. De igual manera, rechazando el asesinato de los líderes sociales y apoyando la justa lucha que adelantan los compañeros de Sintra Carbón en La Guajira. Para esos días 20 y 21 se realizará una gran jornada de movilización nacional con actividades callejeras, con marchas, con mítines. Haremos caravanas con todas las medidas de bioseguridad desde diferentes regiones para concentrarnos en 5 capitales principales como Barranquilla, Cali, Manizales, Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Ese día 21 haremos las concentraciones de los vehículos, todos los que han rodado en la caravana desde el día 20 de octubre. Los educadores tenemos que estar allí porque la situación está difícil, porque el gobierno no ha querido cumplir con uno de los puntos básicos, como lo es la aprobación de un proyecto que se radique sobre el acto legislativo, la reforma, mejor, a través de un acto legislativo a la Constitución política y garantizando así más recursos para la salud, la educación, saneamiento básico, servicios públicos y agua potable. El gobierno no ha querido cumplir ese punto primordial que quedó establecido ya inclusive en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo, a través del cual se podría hacer una reforma estructural constitucional al sistema general de participaciones. Hoy, en medio de esta pandemia, el gobierno no quiere resolver serios problemas que tienen las instituciones educativas, como la infraestructura, como los espacios físicos, como la dotación de agua, de energía, de jabón, de gel y todos los elementos que nos puedan ayudar a frenar el avance del contagio por el COVID-19, para que nos ayuden a preservar nuestra salud y la vida, pero también la salud y la vida de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia, comunidad educativa y todos los miembros de las instituciones educativas. El gobierno antes, por el contrario, lo que quiere es forzar una actividad académica con presencialidad, a pesar de las advertencias que hace el mismo Ministerio de Salud, el mismo gobernador encargado del departamento de Antioquia, de que hay riesgo, de que hay peligro. Así lo quieren hacer, sabiendo que los maestros no tenemos ARL, los maestros no tenemos un buen servicio médico. Y hoy los educadores nos estamos muriendo por COVID, pero también nos estamos muriendo por otras patologías. De tal suerte que nadie debe quedarse conectado, trabajando ese día 20 y 21 de octubre. Todos vamos a desconectarnos y más bien a acatar el llamado de FECODE. Ese día haremos teleconferencias
pero también estaremos mandando mensajes a los padres de familia explicándoles cuáles son los argumentos por los cuales estamos en paro. Así que, compañeros, a parar actividades los días 20 y 21 y a respaldar el pliego de emergencia presentado por las centrales obreras, a rechazar todas las políticas y medidas que nos vienen afectando. Les cuento que hay una agenda legislativa muy fuerte en el Congreso de la República que toca con la autonomía que hoy tenemos en la Ley 115 de 1994, que acaba con la propuesta de preescolar de 3 años y que atenta contra la salud de los educadores en un proyecto de Ley 010 que nos daría la libertad, aparentemente, entre comillas, libertad para escoger la entidad prestadora del servicio médico. Si no podemos controlar una, ¿cómo será controlando a 100 entidades? Quieren rebajar el número de EPS, de 48 EPS que hay, rebajarla a 10 para que las 10 EPS monopolicen todos los recursos económicos, tal como lo vienen haciendo, y entreguen pocos recursos o nulos recursos al fortalecimiento de la salud pública, de los hospitales y de las clínicas públicas. Por eso, compañeros, 20 y 21 los invito para que estemos todos participando de todas las tareas y actividades orientadas por FECODE y que orientará también en su momento la organización sindical ADIDA. Muchas gracias, ánimo, y que viva el paro nacional de 48 horas los días 20 y 21 de octubre. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y ayer, 5 de octubre, se celebró a nivel mundial el Día Internacional de los Docentes. Durante el día de ayer se llevaron a cabo diferentes jornadas en las que dirigentes sindicales y docentes enviaron sus mensajes de felicitaciones a todos los docentes alrededor del mundo y a su vez expusieron la realidad que se vive en el ámbito de la educación y los inconvenientes que se han presentado a raíz de la pandemia. Por eso escucharemos algunos de estos mensajes y conoceremos el panorama mundial durante este tiempo de emergencia sanitaria. Escuchemos a continuación a las representantes de la ADP en República Dominicana, a Santa González, ella es psicóloga escolar, y Xiomara Guante, presidente.
El paso del COVID-19 ha afectado de manera significativa a las diferentes clases sociales de la República Dominicana y la clase magisterial no ha sido la excepción. Nuestros docentes han sido afectados de manera significativa. Algunos de estos lo hemos perdido. Sin embargo, durante la pandemia, el docente dominicano ha logrado destacarse y ha sido de esa clase social que ha mantenido su vocación y le ha podido demostrar a la sociedad que está por encima de sus intereses el compromiso y la dedicación y sobre todo esa vocación profesional. Durante el transcurso de este tiempo, a pesar de las estadísticas, el docente logró mantener el vínculo entre el estudiante, la familia y toda la comunidad educativa. Es de ahí la importancia que nosotros podamos valorar todo lo que han hecho nuestros docentes con el propósito y la finalidad de salvaguardar el año escolar de nuestros estudiantes. Muchos de ellos vivieron experiencias significativas, otros tuvieron experiencias no muy gratas. No obstante, ahí estuvo la mano del docente para apoyarle en cada proceso, logrando como resultado que durante este año escolar tengamos estudiantes que han logrado sobreponerse, que han entendido que tenían características y cualidades que estaban guardadas, pero que el docente pudo descubrirla en ello. También destacar esa capacidad creativa que han tenido nuestros docentes, de tener que sobreponerse a eventualidades y por encima de eso poner en práctica lo que realmente son profesionales de la educación comprometidos con la enseñanza, aquellos que son capaces de demostrar que realmente hay una clase magisterial comprometida, que hay una clase docente que está capacitada para enseñar en la República Dominicana. Este 5 de octubre, que celebramos el Día Mundial del Docente, nos encuentra en la República Dominicana a los maestros y a las maestras en una situación con retos y desafíos adicionales a los que tradicionalmente la clase docente enfrenta. El país y el mundo se ha visto afectado, ha recibido los embates de la pandemia del COVID-19 que viene a sumar desafíos que tradicionalmente hemos tenido. Nosotros, los maestros, la clase magisterial de la República Dominicana convive con amenazas. Siempre tiene amenazas de sectores que quieren apoderarse, que quieren permear la educación pública de nuestro país. Estos sectores y estas amenazas siempre están ahí latentes. Y a este temor, a estas amenazas, se le agrega ahora la amenaza de la situación del COVID-19 que hace que tengamos que enfrentar situaciones distintas, que tengamos que encontrarnos con un cambio radical en la forma de impartir docencia a propósito del inicio de un nuevo año escolar que las autoridades de educación han fijado para el próximo día 2 de noviembre. Esto, claro está, genera situaciones de incertidumbre, de ansiedad a los maestros y las maestras porque estamos llamados a iniciar un año escolar en la virtualidad, un año escolar totalmente a distancia para evitar continuar propagando la pandemia del COVID-19. Todo esto es una situación difícil, pero es una situación además que no tiene ningún antecedente que permita que nos pueda servir como referentes para poder enfrentar esta realidad que ahora mismo nos acoge, nos enfrentamos. Ahora, esto no impide que nosotros podamos mantener el compromiso, como siempre lo ha mantenido la clase docente, de acompañar a nuestros estudiantes en los retos y en los desafíos que tenemos por delante. Sabemos que esta situación de docencia a distancia es una situación difícil, pero que vamos a mantener el compromiso de enfrentarlo conjuntamente con nuestros estudiantes, que estaremos como país acompañando a las familias en todo este proceso. Los maestros y las maestras ahora en Dominicana vamos a la capacitación para poder trabajar en aulas virtuales
todo un proceso nuevo para la República Dominicana. Vamos a trabajar para implementar clase modelo a través de maestros modelo. Todo este compromiso lo asumimos con valentía, con gallardía y esperamos sacar los mejores provechos, como siempre, en medio de la adversidad y la dificultad que nos trae el coronavirus. De todos modos, con todas las dificultades que podamos tener, estamos felicitando al magisterio dominicano, al magisterio del mundo, al magisterio que está aglutinado en la Internacional de la Educación, en el mundo, en la Internacional de la Educación de América Latina, para todos y para todas. Feliz Día Mundial del Docente. Conozcamos también el contexto actual y la situación de los docentes en Honduras, escuchando a Glenda Aragón y Roberto Troches, miembros de Colprosuma. Mi nombre es Glenda Aragón, representante de la Juventud Colprosuma Honduras Centroamérica. Este 5 de octubre se celebra el Día Internacional del Docente, razón por la cual envío un fraterno saludo a todos los docentes del mundo, en especial a los docentes de Honduras, ya que desarrollamos una labor muy importante en la formación de valores y en la formación de pensamiento crítico para poder entender así los diferentes contextos económicos, sociales, culturales e históricos, y poder así enfrentar los diferentes retos de la vida como persona, como sociedad, como país, y luchando por una sociedad mejor donde se respeten nuestros derechos y se valore la vida humana, por una sociedad incluyente para todos. Felicidades, docentes del mundo. Este 5 de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Docente. El docente es la esperanza que tienen los pueblos en el mundo, que tienen los pueblos latinoamericanos y que tienen los pueblos centroamericanos y que tienen los hondureños. Ser docente es ser transformador de generaciones, es ser el constructor de países, es el único que moldea niños para construir ciudadanos amantes a la patria. El docente fortalece la democracia, fortalece la identidad nacional de los pueblos. El docente es quien conduce a las poblaciones a las grandes luchas sociales. Es quien abre los ojos al mundo, a los niños. Es quien construye poblaciones y hace que un país sea grande y poderoso a través de la educación. Por eso la Internacional de la Educación felicita a todos los docentes del mundo. Los felicita y les dice, construyamos una patria, pero también vamos a defender los derechos que tienen los profesores y que tienen las profesoras en el mundo. Felicidades, docentes en el mundo. Felicidades, docentes latinoamericanos. Felicidades, docentes centroamericanos. Felicidades, docentes hondureños. Desde Argentina estuvieron acompañando esta jornada los docentes Marine Canceli y Roberto Baradel. Hola, mi nombre es Marine Canceli. Soy de la ciudad de Federación de la provincia de Entre Ríos, de Argentina. Soy docente de nivel inicial. La pandemia nos encuentra teniendo que reinventar nuestro trabajo, ya que nuestro trabajo es básicamente en la sala, con los niños y con las niñas, desde el cuerpo a cuerpo, entre ellos, con nosotras. Y bueno, y ahora nos encontramos con dispositivos y con la distancia social, que hace que todo esto se tenga que modificar y reinventar, utilizando quizás los contenidos de trabajo como excusas para continuar en el diálogo, y teniendo muy en cuenta y muy presente y no olvidándonos nunca que nuestros mediadores de ese encuentro con ellos son los padres, y padres que están atravesando una situación compleja porque están atravesando una pandemia igual que nosotros y muchas veces con falta de trabajo. Así que en realidad lo que nuestro rol hoy nos exige es acompañar, es contener, es valorar el esfuerzo que están haciendo y bueno, y llegar desde videos, cuentos, planificaciones mandadas por WhatsApp, ir a las casas en los casos de que los niños no se puedan comunicar, porque me parece que lo más importante en este momento es que ningún niño
ninguna niña se nos caiga del sistema, se nos quede afuera. Entonces poder ir a buscarlos, poder escuchar a las familias, poder explicarles en el caso de que necesiten qué es lo que necesitamos o que queremos o que esperamos que se haga con esa actividad, que esa actividad sea un medio. Y bueno, y les mando un saludo a todos desde Argentina. Feliz día a todas y a todos los docentes en el Día Internacional de la Docencia. Es un orgullo pertenecer a la Internacional de la Educación y a la Internacional de la Educación de América Latina, que son organizaciones donde confluimos otras organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación en nuestros países, como en mi caso la CETERA de la República Argentina, y que tenemos principios básicos con respecto a la educación y a los derechos, ¿no? Procurar una educación pública de calidad para todos y para todas, defender la escuela pública, defender el derecho social a la educación, defender los derechos de las y los trabajadores de la educación y, por supuesto, construir sociedades mucho más justas, diversas, tolerantes, con plena distribución de la riqueza. Hoy nos está afectando la pandemia, una pandemia a nivel mundial, la pandemia del COVID-19, pero lo que está haciendo es profundizar una crisis que ya estábamos viviendo. Y una crisis que se refleja en la gran desigualdad, ¿no? Donde algunos pocos concentran privilegios y la mayoría de la riqueza de toda la población, y la mayoría de la población sufre las consecuencias. Por eso la lucha tiene que ser permanente, defender los derechos de las y los trabajadores, luchar por una distribución justa de la riqueza, por estados presentes para que garanticen salud, educación, acceso a la vivienda, pleno ejercicio de los derechos. En la República Argentina, afortunadamente, hubo un cambio de gobierno y se da el marco de diálogo social, y hay políticas que van en el sentido de preservar la vida y los derechos. No así en muchos lugares de nuestro continente y del mundo en general, ¿no? O inclusive en algunas provincias de nuestro país, que es un país federal, y algunas provincias que tienen otra concepción, como la lucha que dieron los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el gobierno de esa ciudad quería dar clases presenciales nuevamente cuando estábamos en el pico de los contagios. O luchas por los salarios en otras provincias como La Rioja, Jujuy, Catamarca, Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, que están llevando adelante luchas por el salario y por los derechos, por preservar la vida también. Así que quiero enviarles un fuerte abrazo a la distancia y decir que el único camino es sostener las convicciones. Procuramos una educación que enseñe a pensar y no que enseñe a obedecer, y en ese camino la organización, la lucha, la solidaridad y el diálogo social son banderas irrenunciables que llevamos todas las organizaciones sindicales. Viva la escuela pública, viva la Internacional de la Educación, viva la Internacional de la Educación de América Latina, vivan los docentes y viva la solidaridad internacional. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar.
Por eso, para ofrecer un alivio económico desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo algunas de las más importantes intervenciones durante la jornada del día de ayer, 5 de octubre, en el que se celebró el Día Mundial de los Docentes. Escuchemos a continuación a Hugo Yasky, él es presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación. En el 5 de octubre, Día Mundial de las y los Docentes, desde la regional de América Latina, les hacemos llegar un saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras que componen esta inmensa familia docente a nivel mundial en la Internacional de la Educación. Como ustedes saben, nuestro continente está sufriendo de manera muy dura las consecuencias de la pandemia. Y esto tiene una explicación. América Latina es el continente de las mayores desigualdades. Es el continente donde la distancia entre los ricos y los más pobres se va extendiendo año tras año. En nuestro continente, lamentablemente, se cumple esa suerte de estigma que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y el desmantelamiento de las políticas públicas a través de los recortes, a través del desguace del Estado, que es el dogma que aplican los neoliberales como si fuera una religión, ha encontrado todavía con las defensas más bajas a nuestro pueblo. Por eso sufrimos particularmente cifras de fallecimientos y de contagios que desde hace meses o se mantienen estables o vienen creciendo. El papel de los trabajadores y trabajadoras de la educación en estos meses ha sido realmente encomiable, heroico tendríamos que decir. Han puesto el cuerpo y el alma para sostener la continuidad de los aprendizajes, han estado repartiendo alimentos, han estado haciéndose cargo también de cuestiones sanitarias. Las escuelas en nuestro continente se han convertido en una suerte de guardia permanentemente abierta, atenta a las necesidades y a los padecimientos de las barriadas humildes, de los jóvenes y niños y niñas de nuestro continente. Hacia adelante estamos convencidos de que hay que luchar para que nunca más haya gobiernos que recorten presupuestos de salud, que recorten los recursos para el avance en ciencia y tecnología, que reduzcan los presupuestos de la educación pública, porque son pilares fundamentales. Desde ya habrá que discutir cómo salimos de esta crisis.
Sé que los gobiernos de la derecha nos quieren tirar sobre los hombros con más ajustes y represión las consecuencias de tanta pobreza y de tanto retraimiento económico. Habrá que luchar para que esto no suceda. Habrá que luchar para que la crisis, si hay que pagarla, la paguen los que más tienen. Ese es el compromiso en América Latina. Un abrazo enorme, un saludo a todos y todas los educadores de este mundo en el que tenemos que luchar juntos por más educación pública, quizás la esperanza de los más pobres para salir del atraso, del estancamiento, de la miseria. Sin ninguna duda, más hermanados que nunca. Un abrazo y fuerza, la Internacional de Educación los representa. Y brinda también un contexto nacional y mundial Fátima da Silva, ella es vicepresidenta de la IEAL en Brasil. Escuchemos. Estamos en Brasil, estamos en la provincia de Mato Grosso del Sur, estado de Pantanal, que ahora arde en llamas por los incendios criminosos. Estoy acá con los compañeros dirigentes sindicales de mi organización de base, PETEMES. De acá salí para la militancia nacional y para la militancia en la Internacional de la Educación. Con estos compañeros y compañeras dirigentes sindicales de mi provincia, estamos representando a todos los dirigentes sindicales de los sindicatos de Latinoamérica, que hacen una lucha ardorosa todos los días en defensa de la educación pública, en defensa de las políticas neoliberales, encuentra las políticas neoliberales implementadas por los gobiernos de turno en nuestros países. Estamos acá con estos dirigentes representando la lucha de todos los sindicatos a lo largo de toda la vida de América Latina, en contra de la dictadura y en contra de las políticas de contra el pueblo latinoamericano. Son estos sindicatos de América Latina que el día a día defienden la educación pública. Hombres y mujeres valiosos que hacen todo por su país, por su soberanía, por su autonomía. Pero es 5 de octubre de 2020. El mundo pasa por una pandemia. La pandemia que se empezó en Asia, que se pasó por Europa y que se instaló en América Latina. Y qué dolor, qué tristeza, porque sabemos que muchas de las vidas que perdemos en nuestro continente podrían ser poupadas si tuviéramos políticas serias de salud, si tuviéramos una estructura de atendimiento a la población y especialmente si no tuviéramos gobiernos negacionistas en nuestra región, gobiernos que no creen en la ciencia y gobiernos que por políticas neoliberales habían desmontado todo un estado de seguridad y de salud. Estamos en América Latina, el continente con miles de muertes por la pandemia. Y entre todas estas muertes, muchos son educadores y educadoras. Nuestro dolor, nuestra solidaridad en cuanto familia de la Internacional de la Educación. Perdemos maestros valiosos, profesores valiosos. Muchos de nuestros centros educativos y universidades, cuando volver sus estudiantes, sus niños, sus adolescentes, no van más contar con sus maestros, no van más contar con sus profesores. Qué tristeza, qué dolor. Esta pandemia sacó vidas, sacó historias de todos los trabajadores, mas los profesores, los maestros, en este 5 de octubre, en función de la pandemia, se reinventaron, haciendo llegar el vínculo nuestro en cuanto educadores a cada estudiante, a cada unidad escolar. También con mucho dolor sentimos esta brecha que tenemos en nuestro continente, las diferencias económicas, las diferencias sociales, que no nos permitió nos conectar por la virtualidad. Y hacemos un compromiso con estos que partieron a través de la Internacional de Educación y de nuestros sindicatos afiliados. En su memoria, nuestro compromiso es de seguir peleando, luchando por educación pública. Pero en su memoria también vamos a hacer toda la lucha necesaria para que la virtualidad no sustituya nuestro rol, nuestro papel en cuanto educadores y en cuanto educadoras.
a vida que temos enquanto sindicato, enquanto organização sindical, de sentir o dolor, de sentir del outro, mas compromisso de pelear por la educação pública, não substituir nosso rol enquanto maestro, enquanto professor, e pelear contra a privatização e a mercantilização da educação pública. Não deixaremos que os governos de turno de nossa região inseram grandes negócios com as plataformas virtuais educativas se instalem para substituir-nos. Nenhum substitui o olhar do maestro, a mirada do maestro. Este é nosso compromisso com a vida e em memória de todos os educadores que partiram. Dizemos que nossos sindicatos da Internacional seguiremos em la luta. E com todo dolor, a dolor de vocês, a dolor da família, é nosso dolor. Viva os educadores, viva a Internacional da Educação, viva os maestros, viva os professores. La lucha sempre. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.